Hola, ¿qué tal, hermanos? Pues bienvenidos a esta instrucción vespertina, en la cual continuamos revisando lo que es el Catecismo Menor de Westminster. Y el día de hoy tenemos la sección 7 con la pregunta número 10. Y antes de comenzar, quiero que pongamos este tiempo en las manos de nuestro Señor. Vamos a ver. Alabado Señor y Padre, gracias porque en este tu día, el día del Señor, el día de reposo cristiano, podemos, Señor, escuchar tu palabra. Podemos meditar en ella, podemos ser instruidos, exhortados, consolados. Todo sea para tu honra y gloria, porque solamente es en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, voy a dar lectura a la pregunta número 10, que dice así: ¿cómo creó Dios al hombre? Dios creó al hombre, varón y hembra, según su propia imagen, en conocimiento, justicia y santidad, con dominio sobre las criaturas. Voy a dar lectura a unos versículos, Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Génesis 1:27-28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Acordémonos también que el Catecismo Menor se complementa con el Catecismo Mayor y la Confesión de Fe. Por eso quiero dar lectura a la pregunta 17. ¿Cómo creó Dios al hombre? Dios, después de haber hecho todas las criaturas, creó al hombre varón y mujer. Formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y formó el cuerpo de la mujer de la costilla del hombre. Los dotó de almas vivientes, racionales e inmortales. Los hizo según su propia imagen, en conocimiento, justicia y santidad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones, y el poder para cumplirla y con dominio sobre las criaturas, aunque sujetos a caer. Confesión de fe. En el capítulo número 4, sección 2. Después que Dios hubo hecho todas las demás criaturas, creó al ser humano varón y hembra, con almas racionales e inmortales, dotados de conocimiento, justicia y verdadera santidad según su propia imagen. Ellos tenían la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla, siendo dejados a la libertad de su propia voluntad, la cual estaba sujeta a cambio. Además de esta ley escrita en sus corazones, ellos recibieron el mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y mientras ellos guardaron este mandamiento, fueron felices en su comunión con Dios y tenían dominio sobre las criaturas. Vamos a ver diferentes puntos en esta sección, la cual pues nos va a ayudar en la reflexión. Primero vamos a traer y tener siempre en cuenta que lo que vamos viendo en las preguntas anteriores van influyendo en las siguientes preguntas. Acordémonos que hemos visto acerca de que Dios creó todas las cosas. Y hablábamos de que en la antigüedad y aún en la actualidad, realmente hay dos puntos de vista principales de cómo hay algo y en vez de que haya algo, pues no hay nada, ¿no? O sea, cómo vino a ser algo de la nada. Y pues muchos dicen, y muchos se centran en una sección que es prácticamente que la materia en sí es infinita. Todo viene de la materia, ¿no? De la materia nacen los dioses, nace el ser humano, los planetas, etcétera, etcétera. La materia es infinita. Del otro lado está que la materia no es infinita, sino que hay un Dios creador todopoderoso que Él existe por sí mismo, del cual proceden todas las cosas. Y no solamente es que, y no hay que confundir entre que todas las cosas son Dios, eso no es lo que confesamos,
sino que confesamos que hay una distinción entre el creador y la criatura. El creador es aparte de la creación. La creación viene a ser por obra de Dios. Por su palabra crea todas las cosas. Por lo tanto, teniendo estas dos grandes apartados o secciones de cómo es que hay algo, cómo es que vino a ser todo lo que vemos, toda la creación, ahora vamos a llegar al punto de los hombres, del ser humano. En lo que es la visión materialista, el hombre es un resultado de la probabilidad, del azar. El ser humano, por probabilidad de una en 1.000.000 y tantos, ¿no? El número es casi imposible de decir, el hombre llega a ser. Y en un periodo largo de millones de años es que de una célula se va, de alguna forma, milagrosamente se va componiendo, ¿no? Y crea al ser humano. Se hace el ser humano. Es resultado de la casualidad. Y acá vemos, a la luz de las Escrituras, que no. El Dios, creador de todo, todopoderoso, crea al hombre. Y eso es algo muy significativo porque vamos a ver la importancia del hombre. La importancia del hombre es tal, porque fue creado por Dios, que se contrapone a que el hombre es simplemente una plaga, ¿no? Es producto del azar y entonces, como tal, de alguna forma, esté o no esté, no pasa nada. Acordémonos que el ser creados a la imagen de Dios viene la dignidad del hombre. Del lado materialista, el hombre no tiene dignidad. No importa si mueren miles y miles de personas. Al fin y al cabo, son simplemente materia. El ser creado a la imagen de Dios tiene dignidad del hombre y tiene importancia la vida y muerte de la persona. De ahí viene. Y no solamente esto, sino que el hombre es creado con alma y cuerpo. Esto en contraposición de los que dicen que pues simplemente la materia es mala, ¿no? Y nuestra chispa divina pertenece a esa gran divinidad, a esa gran conciencia, en la cual cuando el hombre muere parte nuestra alma y se une nuevamente al gran ente, ¿no? A la gran conciencia. No, el hombre crea al hombre y a la mujer de manera individual. ¿Y esto qué le lleva? ¿Qué le conlleva? Una responsabilidad. Una responsabilidad. El ser individual nos lleva a tener responsabilidad. También tenemos, y lo vamos a traer a memoria también, que la raza humana, el género humano, desciende de una sola pareja humana. Hay una sola humanidad. No hay diferentes razas humanas como tal. Es una sola raza humana. En el sentido materialista tenemos por eso esa división, ¿no? Cierto grupo ético es mejor que el otro. No. Todos somos iguales por ser criaturas de Dios, ser creados a la imagen de Dios. No hay esa distinción como tal. No la hay. Hay un solo género humano. Por eso dentro del cristianismo no cabe esa situación de racismo. Y acordémonos que el racismo, lo vamos a ver más adelante, va a ser producto de la condición de pecado en la que está el hombre. Es un derivado del pecado del hombre. Pero el hombre, al haber sido creado por Dios, tiene dignidad. Y por lo tanto no debe de existir esa situación tan horrible que tenemos en nuestros días. Y esa y como muchas otras. Pero el sentido materialista de la creación del hombre, la razón materialista lleva forzosamente a eso. Y un hombre creado a la imagen de Dios
no lleva a eso. Y hablamos ahora acerca de la imagen de Dios. ¿Qué tiene que ver? ¿A qué se refiere la imagen de Dios? En la misma pregunta nos dice que la imagen de Dios, pues bueno, se refiere a conocimiento, justicia y santidad. Eso es muy importante hacer la distinción de que, bueno, el ser creados a la imagen de Dios no quiere decir que somos dioses. No somos dioses. No compartimos la esencia de Dios, porque acuérdense que hablábamos también de los atributos comunicables e incomunicables. Los incomunicables son las perfecciones de Dios que solamente le pertenecen a Él. Las comunicables son las que el hombre refleja de manera de qué, o de un sentido análogo. Nunca es a la perfección de Dios, pero al ser creados a la imagen de Dios compartimos ciertos atributos. Y ya lo vimos en las preguntas anteriores. ¿Pero qué se refiere entonces al conocimiento, justicia y santidad? Pues primeramente, conocimiento. Podemos conocer a Dios. Tenemos la capacidad de razonar, de pensar, de aprender. Eso significa. Pero principalmente con referencia a Dios. Y eso en el principio. Justicia. Podíamos cumplir la ley de Dios perfectamente porque la ley de Dios fue puesta en nuestro corazón. Resumida en los 10 mandamientos, resumida en los 2 grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y de tu prójimo como a ti mismo. Esa posibilidad de poderla cumplir perfectamente estaba dada a nuestros primeros padres. Perfectos y santos, totalmente dedicados a Dios. Porque acuérdense cuál es el fin principal del hombre. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Es si hemos sido para glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Entonces, a eso se refiere la imagen de Dios. Entonces, como teníamos la capacidad de cumplir la ley de Dios, hablamos también de que el hombre tiene voluntad. Puede hacer conforme a los deseos que tiene. Y hace conforme a esos deseos. ¿Cuál es la inclinación del corazón del hombre? ¿Hacia dónde está? En la creación está para glorificar a Dios. Sin embargo, en ese estado de inocencia, que nosotros de hecho confesamos en el capítulo 9, sección 1, nosotros confesamos que Dios ha dotado a la voluntad del hombre con aquella libertad natural, de modo que no es forzada ni determinada hacia el bien o hacia el mal, por alguna necesidad absoluta de la naturaleza. El hombre, su estado de inocencia, y solamente quiero recalcar en el punto anterior, no es de una manera coercitiva, eso es a lo que se refiere. No de alguna forma está de tal manera determinada que no tiene de alguna forma cómo responder de otra manera. No, en el principio el hombre tenía la libertad de obedecer a Dios. Podía hacerlo, pero también estaba sujeto a no hacerlo. El hombre, por eso nosotros en el segundo punto del capítulo 9 confesamos que el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y el poder para desear y hacer lo que es bueno y agradable a Dios. Se relaciona con lo que ya leímos en el punto anterior. Tenía la libertad y el poder de desear y hacer lo bueno y agradable a Dios, pero esta inocencia era mutable y de tal manera podía caer de ella. Aquellos que dicen que los calvinistas no creemos en el libre albedrío, no, sí creemos en el libre albedrío. El hombre puede hacer conforme a lo que desea. En el principio teníamos la libertad y vamos a ver que a causa de ese pecado en el cual cae, que arrastra toda la humanidad del primer hombre,
ahora ya no estamos en esa libertad de poder hacer y querer hacer lo que a Dios le place, a lo que Dios quiere, sino que ahora estamos esclavizados a nuestro pecado y hacemos conforme a nuestro pecado. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero el hombre sí tiene libertad. Hace conforme a los deseos que tiene. Por lo tanto, hemos de distinguir entonces esta imagen de Dios entre un sentido restringido y un sentido más amplio. El primero consiste en las cualidades espirituales con las que el ser humano fue creado, es decir, ya lo hablamos, un verdadero conocimiento, una verdadera justicia y santidad. Pero también la imagen de Dios está en un sentido más amplio, en el cual el ser humano es un ser espiritual, racional, moral e inmortal. Y acuérdense que el hombre creado con un alma y un cuerpo, nosotros vemos el cuerpo como algo bueno. Hay quienes no. Hay quienes niegan que el cuerpo es bueno. Sino que Dios, al haber creado al hombre, determina que no solamente el alma es buena, sino el cuerpo también. Por lo tanto, el hombre, con su cuerpo, esta sustancia material es el órgano del alma. Esta composición va a darle también el hombre que tiene que ver con el dominio que va a tener sobre toda la creación. El hombre creado a la imagen de Dios es puesto en una posición en la cual tiene que ministrar la creación. Pero acordémonos que en la realidad ahorita, el hombre cómo va de alguna forma a administrar esta creación, va a abusar de ella. Y lo vemos a diario. Pero en el principio no era así. En el principio, el hombre administraba y debía administrar, gobernar correctamente la creación. Entonces, es una imagen bellísima, ¿no? De cómo el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero solamente Adán sabía lo que era esto. Sabía lo que era esto, nada más él. Nosotros no. Por eso es que vamos a necesitar a un segundo Adán. Vamos a ver por qué necesitamos un segundo Adán. Pero lo más maravilloso es que podemos no vamos solamente a regresar a ese estado, sino que en Cristo a un estado mayor. Porque vamos a ver lo que se le promete a Adán. Vamos a ver lo que Adán tiene que cumplir y no cumple. Pero Cristo sí. Y Cristo asegura eso para todos los que están en él. Por eso vamos a empezar a ver también este concepto de representante. Vamos a tener el primer Adán en esta condición en la que fue creado, maravillosa, de tener unión y comunión con el Dios Trino, pero lamentablemente dejado a su libre albedrío. La historia nos dice que él cae, pero por eso vamos a ver y por qué cae, y vamos a ver qué es esa caída. Pero acordémonos que no se va a quedar ahí, sino que lo más maravilloso es que somos en Cristo restituidos a esa misma imagen. Pero ya no para nosotros ahora poder cumplir con la ley de Dios, sino que Cristo la ha asegurado por nosotros, la ha cumplido por nosotros y ha obtenido la recompensa por nosotros. Esa eterna unión y comunión con el Dios Trino, que vamos a ver que Adán iba a haber obtenido, asegurado para los suyos, pero solamente Cristo. Y solamente Él viene a cumplirlo, a asegurarlo. Por lo tanto, hermanos,
el hombre, todo lo que hemos visto, no siempre fue malo. Porque podríamos ver que ahora alrededor el hombre es malo. El hombre actúa conforme a sus deseos, pero sus deseos están esclavizados al pecado. Pero no siempre fue así. Eso es algo tan maravilloso que la Escritura nos muestra, porque pareciera ser que hoy en día también tenemos que, inevitablemente el hombre pues así es, y no hubo otro momento en el que no fuera así, sino que, de modo, así es, y no. La Escritura nos recuerda que hubo un tiempo en el que no fue así. Y en Cristo regresamos a ese tiempo, y no solamente a esas condiciones, sino mayores. En Cristo. En Cristo. Y vamos a hablar más de eso más adelante. Por lo tanto, hasta ahí lo vamos a dejar. Y vamos a terminar con una oración. Alabado Señor Padre, gracias porque nos recuerdas que en el principio no era como lo vemos ahora. No era. Todo, como dice tu palabra, es bueno. Todo lo creaste bueno, Señor. Creaste al hombre y le diste dignidad. Fue creado el hombre a tu imagen y semejanza, con verdadero conocimiento, justicia, santidad, en una perfecta unión y comunión contigo y con su prójimo, el primer hombre y la primera mujer, del cual proceden todos los demás. Hubo un tiempo en el que todo fue perfecto, pero en tu decreto eterno tú tenías otro propósito, otro plan, que el primer Adán no cumplió, pero el segundo sí, y aseguró para todo su pueblo una unión y comunión contigo por toda la eternidad, porque esa es la verdadera vida eterna, como dice tu palabra, que te conozcan a ti, el Dios vivo y verdadero. Y esa promesa, Señor, de que tú serás nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús somos renovados a esa imagen, a ese hombre, ese nuevo hombre, Señor, pero solamente en Cristo. Gracias, Señor, porque todo lo pedimos y damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que estén muy bien. Cuídense.